Hemos llegado a la entrega número 137 y en esta oportunidad vamos a contarles cómo el cacao venezolano se ha convertido en tradición, amor y esperanza en la región central de Venezuela. Luego vamos a analizar la división que golpea el músculo opositor en el estado Miranda en las venideras elecciones del próximo 21 de noviembre y cerraremos escuchando el por qué el retorno a clases no debe ser obligatorio en las condiciones actuales en las que se encuentra el sistema educativo en Venezuela. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos sean todas y todos al episodio número 137 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quien les saluda una vez más, Luis David Miquilena desde este lado. Siempre un gusto darles la bienvenida. Entramos en la semana 82 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo de cuarentena radical de acuerdo a lo que estipula el gobierno nacional. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela se ubican de la siguiente manera: 376.311 personas contagiadas, 357.339 recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 4.539 personas fallecidas. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten voceros del régimen madurista. Y vamos a comenzar esta semana visitando a nuestros amigos del portal El Pitazo con un reportaje que seguramente, al igual que a mí, les va a llenar a ustedes de mucho orgullo, y es el cacao venezolano. El cacao es tradición, amor y esperanza en el centro del país. Tanto en Canoabo, en el estado Carabobo, como en Chuao, en el estado Aragua, familias cultivan y procesan el producto que se ha convertido en bandera de Venezuela. El chileno Luis Morales, llegado a Venezuela hace 43 años, es el responsable de producir 10.000 kilos de cacao al año en Canoabo. Mientras que en Chuao, Francisca Bolívar se ha convertido en uno de los motores que hace posible que estas tierras produzcan 25 toneladas métricas de cacao al año. La periodista Ruth Lara Castillo nos ofrece más detalles de esta hermosa historia. Tener una fábrica de chocolate fue un sueño que el migrante chileno Luis Morales consolidó hace 7 años. Arrancó dando tímidos pasos con el dinero que obtuvo al retirarse de la industria del vidrio, pero en poco tiempo y contra todo pronóstico, la chocolatera Valle Canoabo se consolidó y hoy en día es referencia nacional e internacional. Está ubicada en la hacienda San Cayetano, en el estado Carabobo. En esta chocolatera no solo se hacen tabletas de chocolate oscuro, sino que se cosecha el cacao, se fermenta, tuesta y refina para cumplir con la ruta del fruto conocida en esta región. Además de Canoabo, en Carabobo hay producción de cacao en zonas de Mantuano, Patanemo y Trincheras, pero en el centro del país al cultivo del cacao no solo se limita a Carabobo. En Aragua también hay extensas plantaciones donde se producen distintos tipos de cacao, cada uno con sabores particulares. Está el criollo, que tiene 3 variedades y una de ellas es el cacao Chuao. Chuao es un sitio ancestral dedicado al cultivo de este fruto. En este lugar el amor y la dedicación al cacao es notoria, pues todo el pueblo converge en las actividades relacionadas con su producción. Es común ver a las mujeres de Chuao extendiendo los granos de cacao en el suelo frente a la iglesia. Francisca Bolívar es una de ellas. Tiene cerca de 30 años tostando cacao, realizando este proceso hasta convertirlo en una experiencia sensorial. Asegura que aprendió viendo a su abuela, a su madre, y que siempre estuvo rodeada de granos de cacao. Eso era su patio de juegos. En Aragua, el cacao cultivado tanto en Chuao como en Cumboto, Choroní y Cata es el denominado criollo moderno, una mezcla de cacao criollo y forastero. Una de sus distinciones es que es un grano 100% fino y de exquisito aroma. Su calidad y genética se combinan para generar variaciones en su sabor. Por estas cualidades, la Organización Mundial del Cacao lo ha catalogado como uno de los mejores del mundo, a pesar de que Venezuela no se encuentra entre los mayores exportadores ni es productor competitivo en el mercado. El cacao de Chuao cuenta además con la certificación de denominación de origen, que otorga al Estado venezolano a aquellos productores por sus características y la influencia que tienen sobre los aspectos culturales, históricos y biológicos de una región. Esta certificación tiene vigencia de 15 años y fue renovada en 2016. Ruth, querida, siempre un gusto saludarte. De verdad que está increíble este reportaje. Tengo unas preguntas que quiero hacerte. La primera, ¿cuántas personas se ven involucradas en este proceso? ¿La producción de cacao es una fuente de trabajo importante acá en Venezuela? Gracias, Luis, un placer acompañarte en esta oportunidad. Te cuento que de acuerdo con un trabajo de la Universidad de los Andes, el cultivo de cacao lideró la economía de la Venezuela del siglo XIX hasta el punto de convertirse en la mayor exportadora entre las colonias hispanas productoras de este fruto. Con esto te respondo que sin duda la producción de cacao es una importante fuente de empleo, pues se requiere personal para el proceso de cosecha, el mantenimiento de los viveros donde se germinan las semillas, para tostar el cacao. Hay familias que dependen de la producción
producción de este fruto, la distribución también genera empleo, trabajan algunos para realizar chocolates artesanales y productos derivados. Estos emprendedores consideran que es posible posicionar el cacao como lo estuvo a finales de 1800 e inicios de 1900, como volviendo al campo, rescatando las escuelas técnicas, los técnicos de campo y la mano de obra calificada. ¿Y cuánto cacao importan estos emprendimientos y cuánto se queda aquí en el país? Bueno, Luis, te cuento que entre 10 y 15% del cacao producido en Chuao no se exporta, sino que queda en el pueblo para producción artesanal de chocolate y derivados. Para el año 2020, esta parroquia tuvo una unidad productiva de 287,4 hectáreas, de las cuales 162 estaban dedicadas a la producción del fruto, del que se obtienen cerca de 25 toneladas métricas al año. Esto de acuerdo con cifras de Intercacao, una organización internacional dedicada a promover y difundir valores agrícolas en Venezuela. Muchísimas gracias, Ruth. Y ahora visitamos al portal Tal Cual con el reportaje titulado División en Miranda golpea músculo opositor y no garantiza incentivos para votar el próximo 21 de noviembre. La disputa por determinar quién será el candidato a la gobernación de Miranda por la oposición pareciera no tener fin. Por un lado, Carlos Ocarí dice tener el respaldo de la unidad y por el otro, David Uzcategui sostiene que lidera las encuestas y propone unas primarias. Escuchemos. Vamos a recolectar o vamos a comenzar un gran firmazo a nivel regional en cada rincón de nuestro estado, los 21 municipios y las 55 parroquias, hemos decidido arrancar una recolección de firmas masiva para exigir la realización de una primaria que todavía estamos a tiempo de hacer para unificar la candidatura en nuestro estado Miranda. La división es tal en el estado Miranda que solo hay 4 candidatos a alcaldes unitarios por la oposición en los 21 municipios de la entidad. La periodista Sofía Neder nos habla más sobre este tema. En Miranda, la oposición no tiene el camino despejado para las elecciones regionales del 21 de noviembre. Tras una guerra de encuestas y pugnas por el liderazgo, finalmente el G4 inscribió la candidatura de Carlos Ocarí de Primero Justicia a la gobernación de la entidad. En tanto, David Uzcategui, dirigente de Fuerza Vecinal, decidió postularse sin el apoyo de la tarjeta de la manito. Al día de hoy, Uzcategui insiste en su llamado a la realización de primarias. En tanto, la división se extiende a las candidaturas a los 21 municipios de este estado tan importante que ha sido considerado para algunos como la joya de la corona electoral. En ese sentido, solamente coinciden la Mesa de la Unidad Democrática y Fuerza Vecinal en las candidaturas a las alcaldías de Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Alias. El politólogo Fernando Espíritu refiere que tener 2 candidatos opositores a la gobernación de Miranda es preocupante porque ambos son líderes populares y con mucho arraigo político. En tanto, el también politólogo Luis Salamanca señala que la lectura debe pasar por el peso probable de los 3 candidatos de Ocarí, de Uzcategui y de Héctor Rodríguez, quien aspira a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En este sentido, Salamanca destaca que el rechazo a la gestión de Nicolás Maduro debe tener su eco en las candidaturas y en la votación del Estado Miranda en los venideros comicios. Sofía, espero estés muy bien. Como siempre, un gusto darte la bienvenida. Quisiera saber si la división en Miranda puede inhibir la intención del voto opositor. Mientras vayan divididos, se alejan las posibilidades de triunfo, porque eso desestimula el voto, insiste la politóloga Nancy Requena, quien indica que el gobierno revolucionario se ha encargado de valorizar el voto en su posibilidad de cambio real, lo cual se agrava si se le añade que no existe una fuerza realmente unida. A su juicio, la oposición en Miranda va con un músculo debilitado a las elecciones regionales. En este sentido, afirma que el único músculo que puede tener la oposición es precisamente permanecer unidos, sobre todo porque la gente no está tan motivada políticamente y podría argumentar el elector que no hay consenso y que no terminan de ponerse de acuerdo. Requena recuerda que cuando se creó Fuerza Vecinal, se pensó que era una alternativa en tanto que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática estaba inhabilitada. Pero una vez que la tarjeta fue incorporada o se le ha permitido participar en estas elecciones regionales, lo más lógico es que todos los candidatos opositores se fueran por esa vía. ¿Y qué dicen las encuestas en torno al candidato por el chavismo, Héctor Rodríguez, con esta división? ¿Le da algún tipo de ventaja?
El politólogo Fernando Espíritu ve esto claro. Resalta que en Miranda lo más probable es que se divida el voto opositor y que Héctor Rodríguez, candidato a la reelección, gane las elecciones. Desde su punto de vista, esto es lamentable porque Rodríguez, a pesar de ser un político, un dirigente relativamente joven, a su juicio reúne lo peor del chavismo-madurismo, apoya sin reserva lo que se ha hecho en estos 20 años, como se refleja en la gestión ejercida en el estado Miranda. Por cierto que esto es la segunda vez que Rodríguez se mide con Carlos Ocarí en las elecciones regionales, toda vez que en 2017 obtuvo la victoria. Para el politólogo Espíritu, la decisión de Uzcategui y Ocarí de concurrir a los comicios por separado demuestra que los políticos venezolanos no renuncian y no saben hacer retiros estratégicos, como sí ocurre en otros países. Hasta una próxima oportunidad, Sofía. Y le toca el turno de cierre esta semana a nuestros amigos del portal runrun.es con un reportaje RR Plus titulado El retorno a clases presenciales no debe ser obligatorio. Escuchen bien, el pediatra Alejandro Crespo Freites dijo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, enviar a los alumnos a las instituciones educativas es una decisión de los padres. El profesional indicó que si los representantes no ven condiciones óptimas para el reintegro, pueden abstenerse de enviar a sus hijos a las aulas. Recordó que 6 de cada 10 alumnos comen al menos una vez al día en estas escuelas. La autora del reportaje, Yacari Prado, nos cuenta un poco más. El retorno a clases presenciales en Venezuela sigue siendo un tema de amplio debate. Nicolás Maduro anunció que este retorno se concretará el próximo 25 de octubre en todos los niveles educativos y previo cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Sin embargo, la situación por COVID-19 en Venezuela no está totalmente controlada y en las últimas semanas se ha reportado un aumento de casos e incremento de hospitalizaciones en hospitales y clínicas. Ante este panorama, son muchos los padres y representantes que dudan sobre la pertinencia de enviar a sus hijos a las aulas. En el reportaje Retorno a clases presenciales no debe ser obligatorio, incluimos la opinión del pediatra Alejandro Crespo Freites, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua. El especialista recalcó que la decisión debe ser voluntaria, más aún si los representantes creen que las condiciones no están dadas, o incluso si aún con condiciones garantizadas temen hacerlo. Comentó que el Estado venezolano no ha dado instrucciones claras sobre el retorno a clases y que las escuelas no deberían obligar a los representantes a llevar a sus hijos, puesto que la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud es que los padres tomen la decisión tras evaluar la realidad de cada centro educativo. Por otra parte, recordó que además del uso de mascarillas, higiene constante de manos y distanciamiento físico en salones y espacios comunes, es fundamental que el entorno adulto de los menores se vacune para protegerlos. Bienvenida, Yacari. Quisiera preguntarte, de no regresar a clases presenciales al menos en este último trimestre del 2021, ¿qué dicen los especialistas sobre la salud mental de los chamos, de los estudiantes? Luis, es todo un gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la audiencia de 3 en 1. El pediatra Alejandro Crespo Freites asegura que, indiscutiblemente, los niños y adolescentes necesitan volver a clases y se tienen que empezar a crear las condiciones necesarias para lograr que ese retorno sea lo más seguro posible. Enfatizó que a la escuela no se va solamente a aprender, sino también a socializar, y que esto último es fundamental para potenciar el desarrollo neurológico de los estudiantes. Añadió el especialista que tanto adolescentes como niños están en su derecho de opinar acerca de la decisión de mantenerse en un esquema de clases virtuales o de retornar a las clases presenciales. Otra variable importantísima que trajo a colación es que para muchos niños del país, la escuela representa la posibilidad de ingerir al menos un plato completo de comida. El retorno a clases presenciales significaría la reactivación de programas alimentarios que han estado suspendidos y que benefician a miles de niños. ¿Y qué alternativas de bioseguridad recomiendan los galenos para mantenerse en las escuelas, especialmente en aquellas en donde escasea, por ejemplo, el servicio de agua potable? La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría emitió un documento con una completa lista de normas de bioseguridad para escuelas y colegios que usted también puede consultar en el sitio web de Runrunes. Entre las sugerencias destacan el uso correcto de mascarillas, ventilación de aulas, limpieza y mantenimiento de ambientes, incrementar el lavado de manos,
para lo cual es indispensable que haya agua en los planteles, programación por turnos, asignación de puestos y evitar compartir materiales. Recomiendan además que el número de estudiantes sea de 5 a 6 por aula, que los pupitres tengan una distancia superior a 1 metro y que los estudiantes coman en ellos. Otro factor fundamental es el rastreo de casos, así como también que cualquier niño, maestro o miembro de la comunidad educativa que presente cualquier síntoma compatible con COVID-19 se abstenga de ir al colegio. Aconsejan también prescindir de las reuniones innecesarias y de toda actividad que implique aglomeración de personas, además de evitar la socialización entre padres al momento de llevar o buscar a su representado. En todo caso, el doctor Crespo Freites considera que el futuro de la educación será mixto, mitad presencial y mitad online, y que los planteles deben ser flexibles y adaptarse a esquemas combinados. Hasta una futura oportunidad, Yacari, muchísimas gracias. Un tema que definitivamente está en la mente de muchos padres en este momento. Bueno, querida audiencia, y nosotros con esto hemos llegado al final del episodio número 137 del 3 en 1. Recuerden que siempre les pido que nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Por favor, compartan el enlace si el contenido les pareció relevante. Estamos en las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast y también estamos en la plataforma de videos YouTube. Nuestra invitación es a que se cuiden. Los números del coronavirus están subiendo, estamos experimentando un pico en lo que se refiere al tema de los contagios, así que si puedes quedarte en tu casa, hazlo. Y si debes salir, recuerda usar doble tapaboca, llevar gel antibacterial, alcohol y lavarte las manos constantemente con agua y con jabón. Cuidarte es cuidar de los tuyos. En la producción de este espacio estuvieron Yagnali Fermín y Francisco Zambrano, y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquilena. Un gusto haberlos saludado y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta luego.